Y a propósito también de efemérides, tenemos a Leo Borges, que hoy nos recuerda, más allá de este hecho histórico que lo hicimos al comienzo del programa, otros hechos que también sucedían un día como hoy. Bueno, el 18 de julio de 1994, de alguna manera se dio el atentado más grande, más importante en la historia de Latinoamérica, que fue el atentado a la AMIA, ¿verdad? Fue un 18 de julio, hace ya muchísimos años, ya 25 años de este atentado que nos impactó profundamente a todos los que estábamos mirando. Recordemos que ya había habido en el 92 un atentado contra la Embajada de Israel en el cual habían muerto 22 personas. En este atentado de la AMIA van a morir 86 personas junto con un suicida. Fue terrible, fue tremendo verdaderamente. Recordemos que la presidencia de Carlos Saúl Menem había entrado a la Guerra del Golfo en el año 91 en apoyo a Estados Unidos. Además vendía armas a Croacia y a Bosnia de forma ilegal. Y bueno, todo esto fue generando una serie de atentados como el de la Embajada de Israel y el de la AMIA. En el medio fue el asesinato de el primer ministro de Israel, no sé si lo recuerdan. Isaac Rabin, exactamente, sí, que estaba de alguna forma terminando de delinear una paz con Yasser Arafat. Bueno, este atentado además trajo cola, porque este atentado también está relacionado con la muerte del fiscal Nisman, ¿no? El fiscal Nisman, antes de morir, estaba de alguna manera, iba a presentar una denuncia contra algunos actores del gobierno, porque todo parecería indicar que todo esto estuvo tapado, absolutamente tapado durante muchísimos años. No lo dejaron fluir desde el punto de vista judicial, porque se supone que, bueno, hay algo detrás, que no podemos saber exactamente qué. Se relaciona con Irán o se relaciona con algunos agentes de la Embajada de Irán. También se relaciona con la presidencia de Carlos Saúl Menem. Recordemos que Carlos Saúl Menem también, en el medio de todo esto, perdió un hijo. Uno de sus hijos murió en un accidente en helicóptero en extrañísimas condiciones. Los 90. Esto verdaderamente también nos recuerda lo que fueron los 90. Sí, 85 muertos y más de 200 heridos. Sí. En este atentado. Es impresionante la cifra. Hay una cifra que cambia porque una de las personas se hizo pasar por muerta para que su mujer cobrara. Por estas horas, además, porque se dio en la mañana el atentado, suenan las sirenas, como cada 18 de julio en Argentina, pero además en este 25 aniversario se está celebrando, en este caso se está en vivo desde el barrio de Once, pero además todas las sedes diplomáticas argentinas en el mundo están realizando una conmemoración. Se ha puesto como objetivo trabajar en la internacionalización del reclamo de justicia. En tal sentido, el año pasado la consigna 85 vidas arrancadas, 25 años de impunidad, es lo que transmiten las organizaciones de familiares de las víctimas. Años del caso, no hay ni un solo sospechoso que ha sido arrestado, juzgado por el peor atentado en la historia de Argentina. Sigue siendo peligroso investigar. Bueno, y esto de que se ha dicho siempre que los presidentes, los sucesivos presidentes, han estado siempre acusados de encubrir lo que verdaderamente sucedió. Bueno, recordemos además que Carlos Saúl Menem, presidente argentino de origen árabe musulmán, entonces siempre estuvo de alguna manera en la picota pública. Bueno, ¿por qué no investigaba este atentado contra la asociación israelita, ¿no? La mutualista israelita argentina? Sí, y estaba viendo... Y lo de Nisman, bueno, fue como lo último asociado a este caso, y tremendo, ¿verdad? Bueno, que ha generado todo también esta serie de hechos que sin duda también lo marcan lamentablemente como uno de los ejemplos más brutales de impunidad en la historia, el caso AMIA. Muy bien. Bueno, algo más que querramos decir de la jura de Constitución. A ver, refresquemos nuevamente la memoria para aquel que despistada esta mañana, que dice 18 de julio, me suena. 18 de julio, bueno, jura de la Constitución. Básicamente el Uruguay consigue su independencia el 4 de octubre de 1828 en la Convención Preliminar de Paz, y a partir de ahí se ponen de alguna manera la misión de hacer una Constitución. Se hace una Constitución, los constituyentes, Echauri, ¿no? Santiago Vázquez, bueno, Echevarri Arza, hacen una Constitución, y esa Constitución es jurada un 18 de julio. Después se hacen las elecciones en octubre, y el 6 de noviembre asume la primera presidencia Fructuoso Rivera. Decir que hay un error repetido en un montón de lugares, y no es República Oriental del Uruguay. El Uruguay se llamaba Estado Oriental del Uruguay, que no es lo mismo. Se va a llamar República Oriental del Uruguay con la Constitución de 1919. Porque hay un montón de instituciones, inclusive políticas, que hablan de la República Oriental. Todavía no nos llamábamos así. Todavía no. Más que un nombre, es una dirección. Es una dirección, sí, es un GPS. República, estamos al oriente del río Uruguay. Exactamente.